Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. A los liberales libertarios nos suelen asociar con gente muy extraña que defiende los intereses de los ricos y a la que poco le importan los pobres. Es común que la gente no entienda bien cuál es la opción que el liberalismo le ofrece a los más necesitados, porque muchas veces solo nos oyen hablar de empresarios. Y en ese punto sí que es cierto que los liberales debemos replantearnos la forma en la que estamos enviando el mensaje, a ver por qué es que mucha gente no nos entiende. Y bueno, para eso, para explicar de manera clara qué es lo que el liberalismo le ofrece a los más pobres, porque la verdad es que, aunque tal vez a veces no lo expliquemos bien, el liberalismo defiende al hombre de a pie, defiende la igualdad ante la ley. El liberalismo, tanto en términos utilitaristas como éticos, es el sistema que más favorece a los pobres. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy con María Martí, quien es una libertaria muy buena explicando este tipo de temas, además pues es columnista del Pan Am Post. María, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? María, tú escribiste hace poco una columna que se volvió muy viral en el Pan Am, en la cual explicabas que los liberales queremos que los pobres salgan de la pobreza y que pues los socialistas quieren que los pobres sigan siendo pobres. Y yo creo que tú diste en el clavo en una de las inquietudes más comunes de la gente que no conoce muy bien qué es el liberalismo. ¿Tú por qué crees que nos suelen asociar a los liberales con gente que solo defiende a los ricos? ¿Crees que tal vez estamos fallando en la forma como estamos comunicando el mensaje? ¿O por qué crees que la gente no suele entender la conexión entre liberalismo y riqueza? Yo te diría que quizás hay tres causas fundamentales, a mi entender. Una es, si vos ves un poquito la historia y te vas, por ejemplo, a la época de la Edad Media, la gente asociaba riqueza con la tierra que tenían, porque era lo único que les daba de comer. Entonces, ¿qué pasaba? Se veía la riqueza como algo fijo, es decir, no como algo que uno podía crear. Entonces, la única manera de obtenerla era o sacándosela a otro, o los señores feudales que ya tenían montones de tierra que se las iba dando el rey de turno. Pero en una época que vos veías a la riqueza como algo fijo, sí, entendías que el rico era el que tenía mayores armas y que tenía mayor poder y que podía quitársela a otro. Por eso era una época que eran conquista tras conquista. ¿En búsqueda de qué iban? En búsqueda de tierra, porque estaba considerada que la tierra era parte de la riqueza. Entonces yo creo que la imagen del rico como explotador de los otros y los que buscan que los demás, digamos, beneficios a costa de los demás, viene un poco de esa época. Y después quizás el gran problema que hemos tenido los liberales es que nunca definimos exactamente qué es liberalismo. Entonces nos confunden con otra cosa. Entonces dicen, bueno, pero en la Argentina cuando hubo liberalismo no funcionó. Y la realidad, bueno, supongo que con los otros países de Latinoamérica pasa lo mismo, ¿no? Escuché alguna vez a Fidel Castro decir, bueno, se está demostrado que el liberalismo o el capitalismo no ha funcionado en Latinoamérica. En Latinoamérica jamás hubo liberalismo. En realidad en ninguna parte del mundo hubo lo que los liberales consideramos que es liberalismo. Entonces, eso es una cosa, dejarnos identificar con gobiernos que no han sido jamás liberales. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo simplemente es el sistema que tiene un respeto absoluto por los derechos individuales, que son la vida, la libertad y la propiedad. Si vos tomás ese concepto y decís, el único rol de un gobierno es hacer respetar esos derechos individuales, y tomás cualquier gobierno de cualquier época, te vas a dar cuenta que no puede ser considerado liberal. Lo que tenés es gobiernos que se han acercado a ese concepto y gobiernos que han sido completamente lo opuesto. Pero teniendo eso en cuenta y ese significado en cuenta y empezás a ver, es muy fácil determinar esto es liberalismo y esto no fue liberalismo. Entonces dejarnos acusar permanentemente por cosas que no son reales, yo creo que eso ha sido nuestra falta. Siempre hemos estado en la posición de defendernos de las acusaciones y creo que la batalla que tenemos que hacer ahora es empezar a atacar, no es una palabra linda, ¿no? Pero poner la luz en las propuestas socialistas y mostrar las consecuencias que ellos han tenido. Y yo creo que eso es un gran desafío. Y el otro desafío que tenemos los liberales es dar un mensaje claro y simple. Yo creo que muchas veces hemos pecado por ser demasiado académicos o por explicar todo desde el punto de vista económico. Y la mayoría de la gente eso le entra por un oído y le sale por el otro, porque no quiere datos fijos. Yo datos fijos, si querés ahora te voy a mencionar algunos para que veas que la evidencia está de nuestro favor. Y sin embargo, con toda la evidencia a nuestro favor,
seguimos haciendo agua, es decir, la gente no nos cree, quiere otra cosa, quiere seguir probando con socialismo. Entonces tenemos que cambiar el mensaje. Yo parte de las cosas que trato de hacer en las columnas es siempre poner ejemplos simples y poner anécdotas, poner cuentos. Yo creo que eso llega mucho más a la gente que seguir insistiendo con los datos duros. Claro, y tú tienes toda la razón, es que si uno se va a los datos, es evidente, como tú decías ahorita, es evidente que tenemos la razón, es evidente que el capitalismo pues es el mejor sistema. Sin embargo, parece que los datos no fueran suficientes, o parece que no estamos haciendo que la gente entienda bien eso. Pero yo quería preguntarte más sobre la primera razón que me diste cuando hablabas de que la gente asociaba la riqueza con tener tierra y todo esto, y es esa idea muy común de que los ricos son ricos porque le roban a los pobres, y que pues lo de la tarta fija, que como si la riqueza fuera una tarta fija. Si nos pudieras ayudar explicándonos eso que aclaras muy bien en tu columna, lo de la creación de la riqueza, yo creo que sería muy bueno. Mira, es muy simple. Empecemos a mirar un poquito alrededor, ¿no? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor no existía hace 200, 300, 400 años atrás. Vámonos a la época del Paleolítico, donde la gente vivía en las cavernas y lo único que tenían era fuego y las materias primas que tenía el planeta. Y vemos alrededor ahora y nos damos cuenta que digamos, los beneficios que tenemos hoy en día fueron creados por alguien. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es cuando, mira, está claro que si vos observás hoy el planeta, es decir, tenés países en donde tenemos edificios inteligentes, donde tienen drones, donde hay tecnología de todo tipo, donde la gente come bien, donde la gente se viste bien. Y tenemos otras partes del planeta en donde todavía viven como la Edad Media, que eso es un poco lo que cuento en el artículo, ¿no? Entonces, la gente, ¿qué es lo que inmediatamente piensa? Los que se quedaron con la mentalidad de la riqueza como torta fija. Bueno, algunos países llegaron a la riqueza antes, como si fuera una carrera de 1000 metros, llegaron antes a la meta, se agarraron la riqueza y no les dejaron nada a los que vinieron después, o son más lentos, o tienen menor educación o lo que fuera. Ese es un poco la típica mentalidad. En realidad lo que deberían ver es cuáles son las raíces que hacen que algunos países sean ricos y cuáles las raíces que unos países no vuelvan a la pobreza, sino que se conserven pobres. Porque la pobreza está claro que es el estado natural. Uno viene pobre, como la humanidad en su conjunto ha venido al mundo pobre. Todo lo que tenemos hoy se ha creado. Entonces yo creo que el punto es determinar qué es lo que hace que la gente crea riqueza. Es decir, todos venimos a este mundo también capacitados, es decir, con más o menos el mismo cerebro, con el mismo cuerpo, con las mismas herramientas para poder generar esa riqueza. El problema es el sistema que permite o no permite que generemos esa riqueza. Entonces, si uno analiza un poco qué es lo que necesita un ser humano para generar esa riqueza, una es libertad. Si a vos te atan de manos y pies, o si te ponen una pistola en la sien, es muy difícil que puedas crear riqueza, así que puedas ser productivo, que pienses qué cosas yo necesito para mi vida y cómo hago para producirlas. La libertad es algo fundamental. Y viene justamente el derecho a la vida. Si vos querés sobrevivir, necesitas necesariamente ser libre para poder hacerlo. Y el segundo punto es el derecho a la propiedad. Es decir, vos tenés que saber que una vez que con tu libertad produjiste lo necesario para vivir, para intercambiar, para vivir, no solamente sobrevivir, sino vivir mejor, tenés que tener el derecho de poder conservar lo que acabas de producir. Si a vos te pasaste durante un día haciendo tortas en el horno y cuando las sacaste del horno viene tu vecino y te saca el 50, 60, 70 o toda la producción que acabas de hacer de tortas, ¿qué posibilidades tenés vos de sobrevivir con esas tortas si alguien tiene derecho a sacártelas? Entonces, la propiedad no es un capricho, no es un invento que a alguien se le ocurrió decir a partir de ahora la gente tiene derecho a la propiedad. Si uno lo entiende filosóficamente, el derecho a propiedad viene justamente del derecho a la vida. No podés vivir, no podés sobrevivir si no tenés derecho a conservar aquello que te hace justamente sobrevivir. Entonces, esas teorías que son las dos bases fundamentales que han hecho que algunos países progresen y sean más ricos que otros. Básicamente, los gobiernos que han respetado esos derechos y han dejado que la gente crezca, invente, conserve y no se sienta mal por mejorar sus condiciones de vida y ser incluso rica, son los países que hoy la gente vive mejor, la calidad de vida es completamente otra.
Claro, María, otra idea que va muy relacionada con esto es la de que la única forma de que la gente salga de la pobreza es ayudándola y lo puedes ver en las políticas de todos los países, las políticas redistributivas también entre países, por ejemplo, tú ves por ejemplo la UNICEF hablando de que los países ricos tienen que ayudar a los pobres, siempre poniendo los subsidios y la redistribución como la salida. ¿Cómo le explica uno desde el punto de vista liberal a la gente que la redistribución y que los subsidios no van a ayudar a los más pobres? Mira, hay un ejemplo muy claro. Cuando todos los inmigrantes cruzaron el charco, como decíamos, el océano desde Europa hacia América, no era la gente que cruzó, no era gente ni rica, ni que venía con la seguridad bajo el brazo. Era gente que en general era pobre, que estaban escapando de alguna guerra, en general que ya padecían hambre, y sin embargo cruzaron a América, no porque aquí nadie le ofreciera ni planes sociales, ni porque le ofrecieran seguridad, ni porque le ofrecieran, no sé, salud y educación gratuita. Vinieron acá simplemente por la idea de tener la posibilidad de progresar y porque sabían que era una tierra de libertad. Y vos ves cómo le fue, ¿no? De venir colonizadores con una mano adelante, diría que con las dos manos atrás lograron, pongamos el ejemplo de Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo. Entonces yo creo que ese es un punto fundamental a tener en cuenta. Yo creo que la otra manera de pensar que hay que ayudar, por supuesto que uno puede colaborar en forma voluntaria, que eso es otra cosa completamente distinta que obligar a alguien a ayudar a los demás. Eso es un concepto completamente perverso. Pero decir que los países pobres solamente mejorarán su condición si los países ricos lo ayudan es digamos, no tener en cuenta lo que ha pasado a lo largo de la historia y pensar que la gente es inútil. Básicamente decir, como sos un inútil, no podés salir adelante sin mi ayuda. Y eso es completamente errado. Pensar que una persona, porque tiene menor educación, no puede salir adelante, es errado. Obviamente, está el factor que cuanto más educado sos, o si venís de una familia más rica, todas esas son ayudas en la vida, por supuesto. Pero no significa que no estás en condiciones de salir. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos hoy en día, no sé si es un tema psicológico de resentimiento o es algo, realmente no tengo que investigar más sobre el tema porque no lo termino de entender, que la gente ve la vida como si fuera una competencia contra el otro. Es decir, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Riqueza fija, si yo no llego primero va a llegar el otro y yo me quedé sin nada. Entonces la competencia es contra el rico. Yo soy pobre, el rico es mi enemigo. Y yo creo que parte de la culpa de esto es toda la educación que hemos tenido, más los políticos que han exacerbado un poco esta idea. Pero en realidad uno compite con uno mismo. Es decir, que Vanessa haga notas en Panam no significa que me está quitando notas a mí. Vos podés hacer tus notas, yo hago mis notas y todos colaboramos y cada uno compite consigo mismo para producir cosas nuevas. Y en la medida que la gente sienta que compite con el otro, siempre va a seguir pensando en eso. Es decir, la única manera de que uno esté mejor es que el otro, o que le quite al otro, o que el otro lo ayude. Otra vez, es un juego de suma cero. Es decir, que necesariamente para que unos estén mejor, los otros tienen que perder, cuando en realidad, si uno ve la historia y entiende realmente lo que es el liberalismo, es un juego de ganar-ganar, de win-win. Suponte que yo tengo una valija con $1 millón y voy a un país en donde la gente es pobre. A mí a mí me conviene. ¿Qué les puedo comprar a un país que no produce absolutamente nada? A mí no me conviene. A mí me conviene que la gente, cuanto más rica sea, cuanto mejor le vaya, mejor. Todos nos favorecemos de eso. Y ese también es otro concepto que la gente tiene que romper. Es decir, pensar que el rico quiere que el pobre siga siendo pobre para explotarlo. Es completamente lo contrario, o por lo menos si hay ricos que piensan así, no los podemos considerar liberales, en el sentido que definimos al comienzo. Cuanta más gente rica, que le vaya mejor, que esté feliz con su vida y que produzca cosas que a los demás les sirva, tanto mejor para todos. Claro, yo creo que es que de pronto no entienden bien cómo funciona el capitalismo, porque respecto a lo que dices, mucha gente
piensa que que la gente, que todos los ricos se hacen ricos por robarnos. De pronto no entienden que en el capitalismo que nosotros los liberales defendemos, la gente solamente se hace rica cuando logra ofrecerle algo bueno a las demás personas. Es decir, personajes como Amancio Ortega, con Zara y todas sus tiendas de ropa se han hecho ricas porque han aumentado nuestro bienestar. Pero creo que ese también es un punto que la gente no entiende. Y bueno, tú me mencionabas al inicio que tenías unas cifras. Si quieres, muéstranos para aquellos que aún no conocen las cifras, aunque hay quienes sí las conocen y aún se niegan a creer. Pero bueno, dinos cuáles eran las que tenías. Mira, estuve viendo justamente, cada tanto chequeo un poco de estadísticas en la Heritage Foundation o en el Instituto Fraser. Y hace poco sacaron unas estadísticas comparando los países con mayor índice de libertad económica con respecto a los países que tienen mayor intervención del gobierno. Y te tiro algunas cifras para primero, porque son cifras que sirven, pero evidentemente, como hablábamos antes también, no son suficientes. Pero mira esto, por ejemplo, esperanza de vida. No estamos hablando solamente de riqueza acá, esperanza de vida. Ellos toman países capitalistas, países socialistas y países que están en el medio. Yo te voy a dar las cifras solamente de los países más capitalistas y los países más socialistas. Okay. En el capitalismo la gente vive alrededor de 80.4 años, en los socialistas 64 años, es decir, 20 años más de vida en los países capitalistas que en los países socialistas. Ingreso per cápita, mientras en los países más capitalistas es alrededor de $41.000, en los socialistas es de $5.400, alrededor de unos $35.000 más per cápita en los países capitalistas. Crecimiento de la economía anual, capitalistas 3.60%, socialistas 1.52%. Y pobreza la miden desde otros dos puntos de vista, desde el punto de pobreza extrema, que es lo que llaman ingresos menores a alrededor de $2 diarios, es 30 veces mayor en los países socialistas que en el capitalismo. Y la pobreza moderada, que son alrededor de $3 por día, es 25 veces mayor en el socialismo que en el capitalismo. Las clases más humildes, y termino con este dato, pues no te quiero abrumar, pero las clases más humildes son 11 veces más ricas en las economías liberales que en los modelos intervencionistas, socialistas o anticapitalistas. Vos dirás, bueno, toda esta evidencia no es suficiente, evidentemente no es suficiente. Yo creo que nos tenemos que basar en esto para decir, muchachos, no estamos inventando nada. Es decir, estas son estadísticas que lo pueden ver en cualquier lado. Ahora el tema es cómo mandamos este mensaje en forma simple, con historias simples, para que la gente no solamente la toquemos desde la parte racional, sino también que les demostremos que en su vida diaria, la parte emocional, que su vida diaria, el capitalismo, el liberalismo les va a hacer vivir una mejor vida. Y el último dato que te tiro, porque mucha gente dice, bueno, pero si naces en una familia rica o ya tienes como otra vez, ¿no? Como una vez que tenés la riqueza, no hay manera de perderla, y si naciste pobre tenés que morir pobre. Si vos analizás dentro de las empresas que mayor dinero han generado, que han creado, digamos, en Estados Unidos, como Apple, Google, Facebook, Amazon, Yahoo, IBM, Oracle, todas esas empresas tecnológicas fueron creadas recién por las últimas generaciones de inmigrantes, no vienen de familias ricas, ni vienen de colonizadores de esa época, ni de varones feudales de la época, nada, son gente que ha creado la riqueza desde cero y desde hace muy poquito, con lo cual el argumento de naciste rico, morís rico, y naciste pobre y morís pobre, eso es otra vez la mentalidad medieval anterior, eso ya no existe más. Claro, bueno, María, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Por favor, Vanessa, muchas gracias a vos por la entrevista. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión.